Ten cuidado. Sí, me puedes preocupa. perder bonos con eso. De hecho, empiezo además explícitamente habiendo dicho eso, porque hay ciertos estereotipos que vamos colocando sobre el tema de acceso a la información pública que voy a tratar de romperlos, voy a tratar de desmitificar el tema de acceso a la información pública, como el tema de que un tema es alejado a nosotros. Para empezar, el acceso a la información pública es un derecho humano. Si es un derecho humano, puede ser ejercido por cualquier persona, no requiere ser ciudadano. Esto es importante y lo van a ver un poco más adelante en el devenir de la exposición. Puede ser hecho por un niño, puede ser hecho por una persona adulta, puede ser hecha por un nacional, por un extranjero, cualquiera que se encuentre en el territorio nacional, pero además puede ser hecha sin expresión de causa. Ustedes pueden pedirle información a cualquier entidad gubernamental sin decir para qué quieren la información. Y tampoco les pueden preguntar, para darles la información, para qué lo quieren. Se los cuento con un caso que hicimos un ejercicio. Yo trabajo en el estudio de abogados y queríamos saber si en el Perú había una estrategia anti-zombies. ¿Zombies? Estos muertos vivientes. Porque en Estados Unidos habían sacado una normativa anti-zombies. Era una normativa de control médico, control militar. Se lo preguntamos a 3 ministerios. El Ministerio de Defensa nos respondió de que no tenían ninguna estrategia, pero si la tuvieran, además sería secreta, con lo cual hay una categoría de información secreta. Esto es importante. Hay cosas que se van a mantener secretas. El Ministerio de Salud nos respondió de que en tal caso podía ser un problema epidemiológico, como una rabia, un mal de las vacas locas, y nos derivaron al Instituto de Enfermedades Epidemiológicas. Nos respondieron. Pero el Ministerio del Interior, que es quien controla la policía, nos respondió preguntándonos para qué queríamos la información. ¿Cuál era la motivación detrás de preguntar algo así? Y lo que le respondimos es: a usted no le interesa para qué la quiero, simplemente la necesito. Nunca nos respondieron, además, a decir claro. Más allá del ejercicio académico, que nos servía para poder saber cómo funcionaba el sistema de acceso a la información pública, sí nos queda claro que en el Perú no hay estrategia anti-zombie. Eso nos queda absolutamente claro. Pero también nos queda claro que las entidades públicas, cuando no entienden algo, quieren frenar el acceso a la información pública preguntándote el para qué. Y eso es inconstitucional. Nadie puede preguntarte para qué requiere la información pública. Un segundo escenario importante a tomar en cuenta es que el acceso a la información pública no solamente tiene que ser sin expresión de causa, sino que tiene que ser sobre cualquier información que haya sido generada con recursos del Estado. O sea, la regla es información generada con recursos del Estado. Cuando ustedes le brindan información al Estado, como por ejemplo su declaración de impuestos, o se inscriben en SUNAT, esa no es información generada con recursos del Estado. Esa es su información que está en control del Estado. Separemos las cosas. Entonces hay información que el recurso público la genera y por definición esta información es de acceso a la información pública, y hay información que tiene el Estado en control, en gestión, en responsabilidad, pero que no puede ser accesible tan simplemente. Entre otras, por ejemplo, las declaraciones juradas. Y pasamos a un tercer escenario. La Ley de Acceso a la Información Pública tiene 3 excepciones. Información secreta, que en esencia es información militar. La información reservada, que es información que está en trámite, que en algún momento va a ser pública per se, pero que por estrategia no pueden ser publicada. Por ejemplo, un caso, cuál es la estrategia del Estado en un caso, un expediente en trámite de sancionador, o los textos de un tratado de libre comercio durante su negociación. ¿Por qué? Porque parte de la estrategia es mantenerlo reservado. Pero inmediatamente acabado el motivo de reserva, tiene que ser público. Y la tercera excepción es confidencialidad. ¿A qué se refieren con confidencialidad? Con información personal, esa información que le hemos dado en custodia, siempre y cuando la misma pueda afectar a la persona. En el caso del secreto tributario, el secreto de las comunicaciones, la protección de datos sensibles, informaciones médicas y similares, o los ingresos económicos como se estableció en la Ley de Protección de Datos. Entonces, el cuarto elemento que hay que considerar es que la Ley de Transparencia
es el otro lado de la moneda, donde al otro lado está la Ley de Protección de Datos Personales. La Ley de Protección de Datos Personales se fue dada en el año 2011 y ha logrado constituirse rápidamente con una serie de obligaciones que además tienen una autoridad de datos personales. Pero la Ley de Acceso a la Información Pública era muchísimo más antigua, era del año 2001, 2002, pero no tenía entidad encargada. Y este era un hándicap, porque de pronto comenzaron a utilizar la Ley de Protección de Datos para impedir el legítimo acceso a la información pública. Por ejemplo, le piden al Congreso de la República, dígame usted, ¿quiénes han ido a visitar a los congresistas? Y el Congreso responde que no pueden entregar la información por Ley de Protección de Datos. Pero la Ley de Protección de Datos fue para proteger los datos que las personas dan sin considerar las excepciones, como por ejemplo la transparencia. Están mal utilizando la Ley de Protección de Datos Personales. O demandas iniciadas por altos funcionarios cuando periodistas comenzaban a publicar información sobre ellos aduciendo protección de datos personales cuando no correspondía. ¿Y por qué podían hacerlo? Porque había una autoridad de protección de datos, pero no de transparencia. Parte de lo que se logra hacer hay una instancia que se llama el Open Government Partnership o Alianza de Gobierno Abierto, donde Perú se involucra prontamente en el inicio del gobierno de Ollanta Humala. Se forma una actividad con parte de sociedad civil, porque tienes que estar sociedad civil, sector privado, academia, gobierno, y no se cumplen los acuerdos que se habían llegado, que entre otras cosas era crear la autoridad autónoma de transparencia y acceso a la información pública. La sociedad civil se retira, y de hecho todavía sigue desenvolver de este espacio del Open Government Partnership, pero sigue la función dentro de la Secretaría de Gestión Pública. Entonces había un compromiso que no se cumplió. Entre el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pide solicitud de facultades, el expresidente ciertamente, pide solicitud de facultades, y entre otras cosas se forma un equipo de trabajo para proponer un decreto legislativo que permita crear la autoridad de transparencia. En este equipo estaba Samuel Rota de Proética, Javier Casas de Suma Ciudadana, Fernando Castañeda, que venía de la Defensoría del Pueblo, Roberto Pereira de IPIS, yo mismo estaba involucrado. Entonces el equipo más o menos éramos bastante libertarios, si quieren ponerlo, y la propuesta era crear una autoridad autónoma de transparencia. En el mismo tiempo, el doctor Vega había sido parte de la Comisión de Integridad, también propone la necesidad de crear una autoridad autónoma, pero al final el decreto legislativo 1353 no crea una autoridad autónoma. Sí crea una autoridad de transparencia. Ya tenemos autoridad de transparencia desde enero del año pasado, febrero del año pasado, que está dentro del Ministerio de Justicia. Y además lo junta con la Autoridad de Protección de Datos Personales, haciendo, en América Latina el modelo es un modelo híbrido, tienes que tener los dos temas, pero incluye una línea especial que dice, en caso de conflicto entre protección de datos personales y transparencia, gana transparencia, o transparencia va a tener un mayor peso. Es una visión muy clara que se tiene, por lo menos en Perú. Cuando tienes una autoridad que no es autónoma, tienes un problema del que ejerce el poder encima tuyo, llámese un ministro. Para empezar, la autoridad actual de transparencia, protección de datos personales, acceso a la información pública, es Eduardo Luna, que viene de la Defensoría del Pueblo, y recién fue nombrado hacia finales del año pasado. Es decir, todo el año pasado nadie ejerció el puesto, no se había nombrado a alguien. Y uno de sus primeros actos termina siendo cuando el ministro dice que no pueden revelar el expediente Fujimori por protección de datos personales, y la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice, en tal caso lo único que no pueden publicar es la parte de datos sensibles, los datos médicos, pero todo el resto es accesible. Y hay una pugna real entre el ministro y el jefe de la autoridad, que al final cambian de ministro y queda como jefe de autoridad Eduardo. Pero es clara las posiciones de cómo tratan de utilizar una ley de protección de datos personales que fue creada para otra cosa, para impedir el legítimo acceso a la información pública. Un quinto elemento importante a señalar es que los que piden acceso a la información pública mayoritariamente son la prensa. Y después de la prensa es el sector privado. No es la sociedad civil. La sociedad civil no está acostumbrada a pedir información. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta que hay que resolver.
Pero ¿por qué no lo hacen? A veces porque sienten que es engorroso, que es complicado, porque ¿para qué hacerlo si no van a entregar la información? Y lo curioso es que muchas de las investigaciones periodísticas que se han revelado son con información que han accedido legítimamente y que el Estado mismo ha entregado. Hay batallas duras sobre gastos reservados militares, que hay una normativa que ha sido cuestionada, hay normativas que cada vez se vuelven más complejas tratando de utilizar la ley de protección de datos personales para impedir, no se le da la autonomía a la autoridad, pero cuando uno comienza a mirar cómo la tecnología comienza a agregarse en los procesos, no se entiende por qué la sociedad civil no hace requerimientos de acceso a la información pública de una manera masiva. No es que no los hagan, pero frente a la cantidad que hacen los periodistas y frente a los que hacen el sector privado, que los utilizan para ver qué propuesta hizo el otro o para poder copiarse las propuestas y similares, es ilógico, cuando es un instrumento fundamentalmente de control ciudadano. Los presupuestos participativos son parte de este esquema de transparencia, pero quedan muy acotados a un nivel muy local, muy regional. ¿Por qué no pedir accesos a la información pública al MEF sobre determinada información, que además se la tienen que entregar? Otra gran diferencia, sexto tema, tiene que ver que antes se tenía que ir por la vía de la habeas data, es decir, una acción constitucional para pedir la información si es que no te la entregaban. En teoría, con la creación de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, si la entidad no te la entrega, vas a un proceso administrativo donde la Autoridad de Transparencia es quien tiene que además ver de entregar la información si corresponde, y segundo, ver de sancionar a los funcionarios que no han entregado la información. Lo curioso es que en el Perú, hasta la fecha, casi 20 años que tiene la ley de transparencia, ningún funcionario público ha sido sancionado por no entregar información. Y ustedes les debe haber pasado alguna vez o conocen algún caso. Un séptimo tema que es importante de señalar en este esquema es que la mayor cantidad de transparencia dentro del ejercicio gubernamental ayuda al control ciudadano, a la veeduría ciudadana y por ende a la exigencia de responsabilidades sobre lo que hemos electo o designado. Una de estas cosas de trabajo para un proyecto que se llama EVIS, que es un proyecto de los hermanos de La Salle, si alguien conoce a los hermanos de La Salle, y produce unas herramientas para control de compras públicas. Si ustedes saben, las compras públicas, más de 8 ITs tienen que pasar por SEACE, menos de 8 ITs son compras directas. El 80% grande de la compra gubernamental es pequeña, son muchas pequeñas. Entonces el dinero, en realidad, donde hay muchos mecanismos de corrupción, es más en los pequeños que en los grandes. En los grandes también hay gran corrupción y es más o menos mapeable, pero en los pequeños es el primo, el amigo, el cercano, contratación directa, y justo todos calzan en menos de 32.000 soles, ¿no? Estas cosas maravillosas que todos los servicios valen 31.999. Esa es magia peruana. Pero este elemento importante, fuimos con un proyecto y le dijimos, mira, esta herramienta te permite hacer un tracking de estas compras para un municipio. Cuando llegamos al municipio, llegó el alcalde y dijo, pero esto da mucha transparencia. Sí, pues esa es la idea, que dé transparencia y pueda verse quién compró, dónde compró, puedas entregar tu informe. No, gracias. Fuimos a otra entidad pública, una empresa del Estado un poco más grande, y durante las presentaciones que íbamos haciendo de cómo el proyecto podía ayudar a la transparencia, por arte mágico se volaron al jefe de logística, al jefe de compras, varios que se oponían al proyecto y nadie entendía por qué no se oponían hasta que comenzaron a hacer los pilotos y comenzó a parecer de que esas pequeñas compras eran donde se diluía también los recursos. Era una herramienta de transparencia, una herramienta de tecnología, pero quien le teme a la tecnología le está temiendo a la transparencia, y quien le teme a la transparencia no quiere tecnología. Entonces llegamos a este gobierno con una declaración de la Cumbre de las Américas súper fuerte con el tema de transparencia, muy efectiva. Piden las facultades, se rumorea en el momento del pedido de facultades que iban a pedir ya para crear la Autoridad Autónoma de Transparencia, pero cuando hace el discurso el Premier en el Congreso no habla sobre transparencia, la menciona, pero no pide facultades específicas para el tema de transparencia. Sí pide facultades para gobierno electrónico, pide facultades para factura electrónica, para desastres, pero no para fortalecer el esquema de transparencia. Sí para fortalecer herramientas de lucha anticorrupción cuando ya la corrupción está hecha. La transparencia sirve para evitar los procesos de corrupción.
En la medida que tú tienes una casa más iluminada, es menos probable que la gente se meta. Si la casa está oscura, va a ser más complicado de poder tener herramientas de control. Entonces, el gobierno quiere avanzar en transparencia, ha creado una autoridad, una entidad, pero tiene que fortalecer la autoridad de transparencia y acceso a la información pública como entidad autónoma. Es un reto sumamente grande. Segundo, tiene que crearse concientización y herramientas básicas en sociedad civil para accesos a la información pública y saber cómo hacerlos. Creo que la Asociación Nacional de Centros puede crear cursos en línea, cursos de capacitación. Y aún así, si tienen problemas de acceso, hay un proyecto que se llama Justicia y Transparencia, que está liderado por Suma Ciudadana, la Red Científica Peruana y Alfa Ready, que ayudamos gratuitamente a procesos de litigio en caso de transparencia. Pueden visitar justiciaytransparencia.pe y van a encontrar la base de datos más grande de sentencias del Tribunal Constitucional que ya se han dado de cuáles son las reglas para acceder a la información. De hecho, hay reglas para todo y siempre termina ganando el acceso, claro, pero nunca le contaron al funcionario que tiene que entregar la información que existían esas reglas, pero la gente tampoco sabe que hay esas reglas para exigir sus derechos. Y un tercer elemento fundamental es que en la lucha contra la corrupción, las compras públicas son un eje fundamental, no la gran compra pública. No quiero discrepar a lo que yo dijo Eduardo, pero ese ejercicio de la fiscalía, ese es un juego de grandes ligas. Y a veces no tenemos la capacidad porque hay que revisar números, papel y todo lo demás. Pero en las compras que son directas, pequeñas, es donde se está diluyendo el dinero y donde está la lucha contra la corrupción del día a día. Porque esa es la pequeña corrupción que no miramos, la que hace que la gente tolere la gran corrupción, lo que hace que la gente tenga o entienda de que no pasa nada, de que sí acepten que el funcionario esté un tercio del tiempo de viaje y que además viaje con los recursos del proveedor. Claro, porque si uno ve la licitación del proveedor, le hacen 5 compras de 30,000, lo cual no se puede. La regla dice que no se puede hacer eso, que no puedes hacer suministros de ese tipo, sino que son compras directas. Claro, es un tema, contrataciones de expertos, ¿no? Un tema, informe, un tema, otro informe, otro tema, todos 30,000, 25,000, además, juegan con los números para que además Pero ahí está el tema. No solamente es la gran corrupción la que nos debe causar problemas, más en tiempos electorales hay que comenzar a ver, sino también la pequeña corrupción que es la que nos ataca en día a día. El acceso a la información pública, en resumen, es un derecho fundamental, ejercible por cualquier persona, tienen que ejercerlo. Un derecho que no se ejerce termina siendo luego eliminado de una manera u otra, lo mismo que ¿cómo se llama? Algo que no se utiliza diariamente. Y además está en sus posibilidades. Nadie les puede impedir y nadie les debe de negar información que está en control del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Ahí tienes la palabra. Sí. A ver, lo dejemos y bueno, muchas gracias ante todo que nos puedan haber invitado a este importante evento de difusión, de capacitación, de intercambio de ideas y además es un honor que haya sido decidido por el doctor Eduardo también. De hecho me va a servir mucho lo que ellos han comentado para que yo pueda desarrollar este tema. Y es que a veces uno pensaría que la corrupción es un tema muy fácil de atacar, ¿no? Y bueno, muchas veces pensamos en normas, pensamos en mecanismos, sin embargo no es así, ¿no? Si fuera un problema de normas nada más, es fácil que sería, tal vez cambiar la realidad peruana, ¿no? Si fuera solamente un tema de transparencia también, pues sencillamente obligaríamos a todo el mundo a ser transparente y eso solucionaría el problema en el mundo, no solamente en el país. Pero no, yo creo que es un tema más, y esto lo veo a título personal, de personas, ¿no? Es de cultura de integridad, que es algo que nosotros hemos desarrollado a través de lo que es la política del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Seguramente ustedes habrán escuchado decir que la corrupción es el aceite que mueve los engranajes, ¿no?, del sistema, de los sistemas, ¿no? De igual forma yo podría decir la confianza es el aceite que mueve los engranajes de la sociedad.
La sociedad está construida bajo la idea de la confianza. Si esa confianza se pierde, cualquier iniciativa que nosotros podamos desplegar no va a tener de alguna forma una sustentabilidad en el tiempo, no va a ser sostenible. Y esto lo menciona porque justamente él había comentado referido a la tolerancia. Nosotros tenemos encuestas, como encuesta de política de percepción de la corrupción, donde hay una sección donde se examina la tolerancia. Y tenemos como dato curioso que en el Perú, 7 de cada 10 peruanos son tolerantes a casos de corrupción. Así es. Esto significaría, bueno, obviamente esto es una proyección, pero no tiene por qué ser realidad, pero que en este auditorio, 7 de cada 10 personas considera que la corrupción es algo normal del día a día. Obviamente que no es así, pero lo digo más o menos planteando esa proyección en un grupo general, no ilusionativo, ¿no? Estamos académicos, estamos aquí, personas que están interesadas en el tema y por eso han venido acá a escuchar este experimento. Pero lo que quería resaltar sobre esto es que solo 3 peruanos de cada 10 tienen un rechazo definitivo. Y por otra parte, dentro de lo que es la tolerancia, hay 2 lados. Un lado que es una tolerancia, o sea, no solamente acepta la corrupción como algo cotidiano, sino también que la utiliza como un mecanismo para facilitar sus actividades normales, que es 2 peruanos, y el resto, 5, está en la indecisión. Ni sí ni no. ¿La puedo ver o no la denuncio? ¿La puedo conocer? Pero no, simplemente dejo que pase, ¿no? Es la indiferencia que muchas veces vemos reflejada en nuestra sociedad, ¿no? Y no solamente en el tema de la corrupción, sino en muchos otros temas como son pobreza, desarrollo, ¿no? La indiferencia que muchas veces se tiene. Entonces, este 50% en realidad es una oportunidad. ¿Por qué? Porque esas personas que están indecisas, que todavía no definen su posición, podemos sumarlas a este grupo que se encuentra aquí presentes para precisamente convertirnos en embajadores de lo que es integridad. Ya vamos a ver a qué nos referimos con lo que estoy hablando de integridad. Yo quería hacer solamente este preámbulo para entrar de lleno a lo que voy a exponer. Bueno, primera pregunta clave, de qué hablamos cuando hablamos de corrupción. Y señores, ahí el lenguaje cotidiano pues es abrumador, ¿no? Tenemos un montón de expresiones, estamos llenos de expresiones de la corrupción: coima, mordida, trance, engrase, aceite, diezmo, romper la mano para la gaseosa, el cariño, el incentivo, la contribución, para el menú, mojar la mano, propina, el 10%, el 5%, en fin, diversa cantidad de usos cotidianos del lenguaje donde se alude a la corrupción. ¿Qué más tenemos? Tenemos también, si uno usa el navegador, usa internet, pone lo que es corrupción, y imagínense cuántos datos aparecen: 57 millones de resultados. Me imagino que ya creció porque esto lo he sacado hace un mes más o menos. La información crece de manera pues acelerada, ¿no? Pero es la gran cantidad de información que existe. Pese a toda esa gran cantidad de información. ¿Sobre qué es la información? Corrupción. El término corrupción. Uno pone solamente el término corrupción en general. Sin embargo, si yo en este auditorio les preguntara a algunos qué entienden por corrupción, no tendríamos una definición consensuada todavía, porque sería una definición que va a partir mucho de la experiencia que ha tenido cada uno, ¿no? Por eso es que es importante analizar la corrupción como un fenómeno, y eso en el mundo académico se realiza. ¿No? Expertos connotados a nivel mundial nos dicen, por ejemplo, que la corrupción política es un concepto multifacético, cambiante, desafiante a la práctica. Eso nos dice, por ejemplo, Robert Harris, que es un profesor importante en Estados Unidos. Tenemos a Stephen Morris, que nos dice: el campo de la corrupción es amplio y va más allá de cualquier disciplina. Es bastante complicado analizar el fenómeno de la corrupción. De hecho, en el concurso del análisis de lo que es corrupción tenemos diferentes disciplinas que tiene que ser, porque, por ejemplo, en el derecho se dará preferencia al análisis, por ejemplo, normativo, de la formulación de leyes, de normas, que puedan de alguna forma regular toda la actuación de la función pública para evitar que sucedan los actos de corrupción. De igual forma, la economía también tiene que hacerse cargo del fenómeno para plantear, por ejemplo, cuestiones que están vinculadas con los determinantes económicos de la corrupción, porque sabemos que la corrupción pues no es un delito pasional, ¿no?
no es una cuestión pasional, no es que simplemente el día de hoy yo me decepcioné de la vida y cometo un acto de corrupción, sino más bien hay un análisis costo-beneficio, ¿no? Yo analizo si es que los beneficios que voy a obtener están sobre tal vez las complicaciones que podría tener por cometer ese acto ilícito o ilegal o falta administrativa, en fin. También en economía se analiza, por ejemplo, la cuantificación de la corrupción, y eso es un dato muy importante que en nuestro país se ha estado desarrollando todavía de manera inicial, pero que la idea es tener, lo que preguntaban hace un momento, ¿cuánto se beneficia una empresa si se hay un estudio de cuánto se beneficiaría una empresa por actos de corrupción? Después también tenemos los estudios que analizan los agentes individuales y su comportamiento. En lo que es la ciencia política, por ejemplo, se plantea la relación entre el dinero y el poder. Y esto está ahorita en boga, ¿no? Acuérdense ustedes el caso Odebrecht y el financiamiento de la política, el financiamiento de los partidos políticos concretamente, o de las organizaciones políticas, para hablar de una categoría más amplia, que es muy importante tener en cuenta, porque obviamente si nosotros no revisamos toda la regulación que existe, cómo se aporta dinero a los partidos políticos, donde posiblemente existen muchos riesgos para la captura de la toma de decisiones. ¿Qué más? Estudios que se vinculan con la corrupción y el mal funcionamiento de las estructuras de gobierno. Acuérdense la frase, la corrupción es el cáncer, ¿no? Es el cáncer de cualquier estado, ¿no? Bueno, en la academia yo les he traído principalmente 3 enfoques, porque yo me imagino que esto a ustedes les interesa mucho porque esto es tema de análisis académico. Yo creo que esto les va a servir si es que alguno quiere desarrollar tal vez una investigación en lucha contra la corrupción. Y tenemos 3 modelos. Una primera teoría del principal agente, que bueno, ahí están los autores que desarrollan esta teoría. Tenemos a Rose Ackerman, de la Porta Manucci, con un nombre junto, puse una viñeta además. El segundo enfoque es el enfoque neoinstitucional de Landorf y Boyle, y el tercer enfoque es el de la acción colectiva de Rothstein y Jiménez, por decirlo así, ¿no? Voy a explicar rápido cada uno de los temas porque no es materia principal, pero yo creo que es fundamental. En la teoría principal agente se tiene por noción de que existe un principal, que serían los ciudadanos, los cuales transfieren, ¿no?, poder para que un conjunto de servidores ejerzan funciones específicas, porque nosotros no podemos hacer todas las funciones diarias y referidas a política económica. Trasladamos ciertas responsabilidades a ciertas personas, ¿no? La democracia se sustenta en eso, la democracia representativa, ¿no? Vamos a poner el esquema mejor para que puedan verlo más claramente. Entonces el principal seríamos todos nosotros, que delegamos funciones en el agente público, el servidor público. ¿Para qué? Para que él realice actividades concretas que tienen que ver con el interés general, el bien común. Sin embargo, ese sería el intercambio oficial. Sin embargo, la corrupción, esto nos dicen los autores, aparecería en una relación informal, que está fuera del esquema oficial, que está vinculada a la finalidad del Estado, y lo que se genera es un intercambio corrupto. ¿Por qué se genera un intercambio corrupto? Porque la gente que nosotros hemos delegado a esa representación tiene una posición privilegiada. Obviamente maneja información que no solamente es personal, sino también que corresponde a un colectivo y que es de una forma de información sensible, como había dicho Eric, ¿no?, de información de datos personales, en fin. Y en base a esa posición privilegiada, el agente público es seducido por un tercero para que esa posición privilegiada sea utilizada para cometer actos ilícitos para beneficio particular y ya no beneficio general. Entonces, ¿qué propone ese enfoque? Bueno, que la corrupción es una patología asociada a la relación principal-agente, ¿no? Se rompe ese esquema de formal oficial que en toda sociedad se debería seguir. Y bueno, comenta que la corrupción está vinculado al mal funcionamiento de las estructuras de gobierno, producto de un desfase entre las metas del gobierno. Está planteándolo como si fuera una enfermedad, ¿no? Entonces propone 3 cosas: reducción del número de transacciones, donde se produce la discrecionalidad, la implementación de mecanismos de transparencia y el incremento de la severidad de las sanciones, ¿no? Esto básicamente está vinculado pues con esa fórmula que decía, ¿no? Menos corrupción es igual a mayor transparencia, menos discrecionalidad y mayor control, ¿no? Está vinculado a ese enfoque, esta teoría. De hecho, esta teoría fue la que impulsó diversas reformas a nivel mundial. Se pensaba simplemente que lo que teníamos que hacer era reparar la institucionalidad, mejorar nuestras normas, ¿no? Y con eso podemos luchar contra la corrupción. Sin embargo, tanto tiempo ha pasado y todavía tenemos serios problemas.
Segunda teoría, el enfoque neoinstitucional. El enfoque neoinstitucional nos dice, momento, está bien, es un problema de las estructuras del Estado, es un problema de las instituciones, pero para luchar contra la corrupción no es suficiente corregir el entramado institucional, no es suficiente. Lo que tenemos que hacer es hacer que los propios partícipes de un acto corrupto nos ayuden a sancionar ese acto, corregir ese acto, o sea, aprovechar los riesgos implícitos que hay en un acto de corrupción. Y para eso, el principal aporte es, Thor Landorf nos menciona una teoría que se llama la del pie invisible, ¿no? ¿Qué significa esto? Se puede luchar contra la corrupción a pesar de que los individuos no tengan intenciones honestas. Es decir, él, y esto es el aporte importante de esta teoría, describe el fenómeno de la corrupción como un fenómeno como un proceso, ¿no? Tenemos acciones antes de que se cometa el acto de corrupción, durante se está cometiendo el acto de corrupción y posterior al acto de corrupción. Y esto es muy, muy importante porque acá nos permite nosotros diferenciar diferentes enfoques de lucha contra la corrupción. Obviamente, antes de que se cometa el acto de corrupción, se plantean medidas preventivas, ¿no? Durante el proceso de la función pública, donde se pueden cometer sus cosas, se plantean medidas de control. Y posterior, cuando ya sucedió el acto corrupto, donde ya se causó el daño al Estado público, donde ya se robó el dinero, lo único que nos queda es la sanción. Sanción para evitar la impunidad y tratar de recuperar ese daño que se ha causado. Entonces, si nosotros pensamos ahí en nuestra historia reciente, podemos darnos cuenta que siempre le hemos dado preeminencia a la sanción. Y de hecho la ciudadanía siempre, cuando se habla de corrupción, espera que se sancione. Pero estamos viendo el fenómeno de manera limitada, parcial. Solamente estamos viendo cuando el acto de corrupción ya ganó, porque ya se cometió. Lo que tenemos que hacer, y entonces el gran aporte de este autor, es ver la prevención, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir de este autor? Bueno, este autor nos dice: antes de que se cometa el acto de corrupción, existen muchos riesgos para el corrupto, como por ejemplo tiene que buscar efectivamente qué funcionario público está dispuesto a ejercer un acto de corrupción. Después del acto de corrupción, ¿qué tenemos? Que como es un proceso informal, es bastante difícil que se cumplan los compromisos que se hicieron para el acto corrupto. De hecho, la persona que tiene información podría en su defecto, por ejemplo, no sé, pues exigir un pago adicional para evitar que se devele ciertos procesos de corrupción. Por eso que es importante lo que se mencionó atrás ya con Eduardo y con Eric, en el sentido de que es importante, por ejemplo, los mecanismos de protección al denunciante, lo que es la delación premiada, los procesos de colaboración eficaz, porque obviamente siempre existe la posibilidad de que una de las partes pueda denunciar el acto que se ha cometido para evitar sanciones en cierto aspecto, siempre cuando no hayan sido pues el principal actor dentro de ese proceso. Bueno, como estrategia anticorrupción, aquí lo pueden ver, la fase de iniciación en la parte anterior de la Comisión de Corrupción se propone evitar la correspondencia entre la demanda y oferta. Demanda de la persona que quiere que se cometa un acto de corrupción y oferta del funcionario público que está expuesto a vulnerar normas y temas éticos, ¿no? En fin. Entonces propone que deberíamos reducir la interacción humana, ¿no? O sea, plantea que el autor debemos generar mecanismos donde haya menos manos que pasen por ese procedimiento, ¿no? Automatizar, estaba buscando esa palabra, disculpe, automatizar los procesos, porque obviamente como humanos cometemos errores, mientras que tal vez un proceso más automatizado permitiría controlar esos procesos, ¿no? Rotación de personal en posiciones vulnerables, el gobierno electrónico es un tema muy importante que vamos dando cuenta de su importancia. Fase de ejecución y fase postcontractual, tenemos que evitar el fomento del oportunismo, ¿no? Porque la corrupción, eso no es un oportunismo de cierto empleado público que se da cuenta que acá no hay transparencia, existen sanciones pero no se sanciona a nadie. Entonces acá puedo hacer algo, ¿no? Y surge esa idea errónea del funcionario público para cometer el acto de corrupción. El enfoque de acción colectiva plantea otro escenario que yo creo que es muy importante y es el que les hablé al comienzo. No basta con los dos anteriores, necesitamos recuperar la confianza. Cuando uno examina, por ejemplo, casos en el mundo donde las acciones anticorrupción han funcionado, y uno piensa, oye, ¿por qué no aplicamos eso mismo que se aplicó allá para que acá también logremos los mismos resultados? Y cuando se aplican las cuestiones aquí,
no sucede lo mismo. ¿A qué se debe? ¿Se debe que se explicó mal? No, se debe a que las realidades son diferentes, ¿no? Por ejemplo, hace no mucho tiempo, la economía de Hong Kong estaba seriamente atravesada por actos de corrupción. Ellos conformaron una agencia anticorrupción y después de 40 años lograron reducir el índice negativo sobre corrupción que tenían en su economía. Entonces, ¿por qué no importamos esas medidas? Diría cualquiera, si solamente nos pidiéramos el enfoque institucional o lo institucional. Y estos autores, Jiménez, Rothstein, nos dicen, no, momento, tú no puedes aplicar lo mismo sin tener en cuenta cuál es la condición de la confianza en tu entorno, en tu país o en la zona donde quieres intervenir. Ahí les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría casi ninguno de nosotros confiásemos en lo que dice el otro? No tenemos ningún tipo de confianza. ¿Podremos llegar en algún momento al consenso? ¿Podemos consensuar algo? En la vida. Es lo que decía la concertación Federico, ¿no? La concertación, que es una palabra clave. La concertación solamente se logra cuando hay confianza en nosotros mismos, hay confianza en los grupos que conformamos colectivos, hay confianza en las instituciones y hay confianza en lo que se llama democracia. Si no hay confianza en nada de estas cosas, lo que va a hacer es un juego de suma cero, ¿no? Cuando se da la teoría de juegos. Es decir, que no vamos a lograr beneficios colectivos porque todos vamos a estar luchando. Y eso es lo que pasa en las elecciones, ¿no? Cuando un partido o un movimiento político, en fin, entra en una contienda electoral y gana las elecciones, lo que debería pasar es que ese movimiento, esa agrupación o esa organización política debería ya haber una cuestión de todo el Estado. Sin embargo, como no se tiene confianza en nadie, solamente defiende los intereses de sus afiliados, ¿no? De su grupo nada más, y le va a importar nada casi el resto, ¿no? Otro ejemplo que puedo darles. Antes, cuando un servidor público, y esto deben saberlo ustedes, cuando se iba a una reunión, se anunciaba, ¿no? Oye, estamos recibiendo la visita del funcionario público de tal institución, qué bueno que haya venido, porque enaltece esta reunión, ¿no? ¿Qué pasa ahora si a un niño le preguntan qué es su papá y su papá es funcionario público? Todos lo miran mal. Ah, ya, tu papá es funcionario público. Ah, es ineficiente, es corrupto, no trabaja, puros feriados, ¿verdad? Eso es un ejemplo de cómo la confianza ha transformado la cultura política de nuestro país. Y es un tema que tenemos que solucionar. Si uno ve las encuestas de la Encuesta Nacional de Hogares, la ENAO del INEI, y ve la parte de confianza en las instituciones, ustedes van a ver reflejadas ahí cómo estamos a nivel de cultura y de confianza en nuestro país. Las principales entidades que están involucradas con, por ejemplo, los casos de justicia o la legislación, Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, son las más desprestigiadas. Y las de gestión también, los gobiernos regionales y locales, ni qué decir, ¿no? Los partidos políticos, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa en la situación del Perú? Esto ya lo ha comentado Eduardo, pero yo podría enfatizar un poco. En el ámbito económico, en la década de los 90, y esto fue producto de una investigación que realizó el Instituto Nacional Anticorrupción, que fue conformado en el gobierno de Valentín Paniagua, se indicó que en los 90 se perdieron 1.800 millones de dólares, 4.600 millones de soles. Bueno, si ponemos las cifras así, tal vez sea difícil de procesar cuánto significa eso, ¿no? Por eso que se hizo un ejercicio de trasladar cuánto representaría en temas, por ejemplo, que son de interés de todos, ¿no? Con ese dinero se pudo haber construido 180 colegios, equipados con todo, ¿no? Bibliotecas, áreas de cómputo, en fin. Se pudo haber generado 100.000 puestos de trabajo. Se pudo haber construido 36 hospitales de 200 camas cada uno. Esto ejemplifica cuánto la corrupción nos cuesta a nosotros, porque la corrupción no solamente nos cuesta dinero, nos cuesta el desarrollo que estamos perdiendo por los actos de corrupción. Esta es una cifra obviamente calculada, estimada, ¿no? En los años 90. Existen otras estimaciones, como por ejemplo el de Quirós en el libro de la historia de la corrupción, que nos habla de una cifra mayor todavía, ¿no? Pero esa es una estimación que nos permite graficar hasta qué punto se llegó en el Perú. Anualmente, y esto es información de la Contraloría General de la República, nos dicen que el Perú pierde 12.000 millones de soles, es decir, 2% del PBI. Es 2% del PBI, sí, pero es más o menos 10% del presupuesto nacional. Entonces, 12.000 millones de soles duplica el presupuesto en educación, duplica el presupuesto en salud. Así
Así de grave es la situación de la corrupción. Pero no solamente tiene implicancias económicas, sino también tiene implicancias políticas, ¿no? La corrupción ya es el principal problema de nuestro país, ya no es la delincuencia. Todos nos aquejamos de la delincuencia, sí, pero la corrupción ahora para la gente es el principal problema, la delincuencia está en segundo lugar. Esta es la encuesta nacional de hogares, aquí está la evolución de esto, vemos que en un momento, lo que es azul, es delincuencia ciudadana, estuvo pues arriba, sin embargo la corrupción ya la pasó, ¿no? Y se está manteniendo ahí lamentablemente. En el ámbito social, la corrupción, señores, y esto no es una idea de la Comisión de Autonomía Anticorrupción, sino es ya a nivel mundial, la corrupción afecta los derechos fundamentales de la persona, el disfrute de los derechos fundamentales de la persona. Esto está considerado dentro de lo que es las Naciones Unidas. Concretamente yo les podría decir que la corrupción mata personas. Así de sencillo. Si existe corrupción en un ámbito, por ejemplo, sensible, como es la compra de farmacéuticos o la compra de salud, ¿no?, de medicinas, pues obviamente, y las personas empiezan a consumir medicinas adulteradas, pues hay un riesgo enorme de que se cometa, por ejemplo, la muerte de varias personas. Y de hecho, acuérdense ustedes que no hace mucho tiempo en programas sociales existieron lo que se llamaban filtraciones, ¿no?, donde hasta incluso niños en poblaciones fallecieron porque accedieron a servicios públicos que no estaban debidamente controlados y consumieron alimentos en mal estado y fallecieron, ¿no? La corrupción mata personas y en especial afecta a los sectores más vulnerables, aquellos que necesitan la provisión de servicios públicos, aquellos que necesitan ese servicio público para poder salir de esa situación en la que se encuentran, ¿no? Y como poblaciones vulnerables no solamente me estoy refiriendo a la situación en general de las zonas más pobres del país, sino también aquí hay una cuestión de género, ¿no? Porque lamentablemente nuestro sistema constituido, nuestro entramado social constituido hace muchos años, como ustedes saben, pues ha sido siempre machista. Entonces las oportunidades para las mujeres han sido siempre menos que en relación a los varones. Entonces las poblaciones vulnerables también hay mucha más presencia de, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Porque tienen menos oportunidades para progresar, para estudiar, para trabajar, se les paga menos inclusive con posiciones similares. Entonces es una preocupación que debemos nosotros afrontar. ¿Cómo se ha respondido a la corrupción? Yo acá les he traído un gráfico general para no detenerme mucho tiempo en esto, pero básicamente nosotros como país empezamos a responder a lo que era la corrupción después de la década de los 90. Y es ahí donde yo podría decir que hubo un hito donde nos planteamos no volver a regresar a una situación como la que sucedió en los 90, ¿no? De captura de instituciones públicas, centralidad completa del poder, en fin. Sin embargo, a pesar de que se decidió en los años 2001 en adelante conformar un entramado para evitar la corrupción, hubo una evolución, ¿no? Y hubieron ensayos que, bueno, en ciertos momentos se interrumpieron, ¿no? Había un ciclo que decía el Instituto Nacional Anticorrupción, decía, ¿no?, escándalo de corrupción, reforma, apatía y de nuevo hasta otro escándalo. O sea, lo que quiero decir es que solamente había respuesta cuando hay escándalo de corrupción. Acuérdense ustedes, cada gobierno tenía su escándalo y respondía, vamos a crear, por ejemplo, el Consejo Nacional Anticorrupción. Al poco tiempo la gente se olvidaba del asunto y desactivaban la Comisión Nacional Anticorrupción. Ahí está. El 2005 nada más duró la comisión hasta el 2007. Después, otro escándalo de corrupción, creamos la Oficina Nacional Anticorrupción en el 2007. Pasó poco tiempo, se desactivó también. Entonces había una relación entre inicio de gobierno, creación de una agencia anticorrupción, terminaba el gobierno y el nuevo gobierno creaba otra agencia anticorrupción, con diferentes funciones. Eso cambió en el año 2010, cuando se creó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y como se vio que era importante que mantengásemos una política de lucha contra la corrupción que trascendiera solamente el tema de los gobiernos, es que se fortaleció mediante ley, y eso ha posibilitado de que este tema continúe, si no lo contrario hubiera desaparecido tal vez. Y esta última agencia anticorrupción ya tiene 8 años de vigencia. ¿Cuáles son los principales resultados o los hitos? La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. ¿Puedes explicar esa instancia? Sí, cómo funciona, ¿no? Porque Sí, ahora lo explico. Sí, ahora lo explico. en la política pública. Sí, ahora le explico. Entonces los hitos son Política Nacional de Integridad, Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y la creación de la Secretaría de Integridad Pública. Ya, ¿qué es la CAN? La CAN es una agencia anticorrupción
como las que existen en el mundo. Hay varios países que tienen agencias anticorrupción. De hecho, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 6, sugiere que los estados deberían desarrollar agencias que desarrollen principalmente una labor, que es la de coordinación y articulación. Y es que, claro, nosotros a nivel del Estado tenemos repartidas funciones por dependencias, y cada dependencia ejerce una función, una atribución constitucional, una competencia, y la ejerce de manera individualizada, ¿no? Y sucede muchas veces que a veces, por ejemplo, el Ministerio Público, el fiscal de la Nación dice una cosa, el Poder Judicial dice otra cosa, entonces lo que sucede son compartimentos estancos. Entonces, al final, a nivel de las Naciones Unidas se dijo, no, tenemos que parar esto, ¿no? Tiene que haber articulación. A ver, ¿Odebrecht qué era? Odebrecht no era un caso esporádico de corrupción, era una red de corrupción, una red internacional. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Estado antes de esto? Era una respuesta desde cada institución. Y desde cada institución no podemos plantearnos metas a país, no, es difícil. Entonces es importante que generemos también una red anticorrupción, un sistema anticorrupción, ¿no? Entonces la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que está creada por ley, primero por decreto supremo, pero después fue fortalecida por ley, está conformada por los titulares de las principales entidades. O sea, participa el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, el ministro de Educación, en fin. Pero no solamente es eso, porque tal vez alguno diría, no, pues bueno, es una reunión pues de lo mismo, ¿no? No. La ventaja del modelo, y esto fue reconocido por la OEA, la Organización de Estados Americanos, fue que es una comisión que tiene participación de la sociedad civil y del sector empresarial. Se sientan en la misma mesa y les plantean cara muchas veces la sociedad civil al sector público o al sector empresarial. ¿Quiénes conforman el sector empresarial? Están tres gremios empresariales. Está CONFIEP, está Sociedad Nacional de Industrias y Cámara de Comercio de Lima. Y de la sociedad civil, ¿quiénes participan? Participa Proética, participa Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, participa el Consejo de la Prensa Peruana, que es representación de todos los medios de comunicación y bueno, todo lo que es prensa, y también participan las centrales sindicales, tenemos un representante de todos los sindicatos, y participa representación de las iglesias, tanto católica y cristiana. Hay tres personas que participan en representación de las iglesias. Un ejemplo, yo les puedo comentar, bueno, un caso, ¿no? Ustedes se acuerdan que no hace mucho tuvimos a un fiscal que fue separado de su cargo, el ex fiscal Ramos Heredia. Ya, bueno, fue la primera vez en la historia del Perú que a un fiscal se le separaba. Y eso fue un cambio normativo que se propició en la CAN. En la CAN se hizo un proyecto de ley, se mandó al Congreso de la República, el Congreso de la República lo aprobó, y gracias a esa modificación, en el contexto específico del ex fiscal, debido a los procesos que él realizó, se propició que se separara. Y de hecho en una sesión, yo les comento esto, en una sesión de la CAN, Proética demandó que el fiscal no participara en las reuniones de la comisión hasta que no se resolvieran los procesos de investigación que estaba siguiendo. Y de ahí al poco tiempo fue separado por el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Una pregunta, ¿cómo funciona la comisión, por ejemplo, frente a los representantes de la organización de la sociedad civil? Sí. Bueno, ahí la ley, y ahí es una cuestión del legislador, del Congreso. En la propuesta no había una separación de niveles entre miembros. Plantea dos tipos de miembros: miembros plenos y miembros observadores. Los miembros plenos solamente les da ese carácter a los miembros del sector público, y en los miembros observadores, parte de entidades públicas, sociedad civil, pero les comento algo, por ejemplo, Contraloría y Defensoría también son miembros observadores. Sin embargo, dentro de la comisión, porque bueno, uno cuando manda un proyecto de ley no es que te lo aprueben como está, sino que el legislador hace modificaciones. Entonces, dentro de la comisión se propició un debate acerca de si eso se debía mantener o se debía cambiar. Y en efecto, el acuerdo, el consenso que existe internamente es que todos tengan participación de voz y voto. Y de hecho, cuando se hacen las votaciones de temas dentro de la comisión, todos votan y se consideran todos. Tenemos, claro, uno podría decir, pero eso ¿cómo se puede comprobar? Se puede comprobar revisando las actas que están publicadas en cada una de las sesiones en la página de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Sí, bueno, ya. Entonces, hemos hecho un acuerdo, hay un acuerdo, y se ha enviado un proyecto de ley a Presidencia y Consejo de Ministros eliminando esa categoría de miembros plenos y miembros observadores. En un momento, por ejemplo, Contraloría y Defensoría dijeron no deberíamos ser
miembros plenos, sino solamente observadores por la característica que realizamos, decían, ¿no?, de control, de supervisión. Pero al final del debate se les convenció para que sean plenos y tomaron el acuerdo que sí. ¿Los acuerdos qué son? Los acuerdos son expresiones de lo que es la coordinación estratégica. Ya, ahora, por ejemplo, un acuerdo fue desarrollar una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción y proponerla a la presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí, tenemos una política. Otro acuerdo fue el desarrollo de un plan nacional que también se cumplió y la tenemos. Les voy a mostrar el toque nada más porque ya el tiempo se me pasa. Esto es lo que es la Política Nacional de Integridad. Lo que se quiso hacer con la política es ordenar e integrar las decisiones en materia de lucha contra la corrupción, porque hasta antes había mucha dispersión, ¿no? Cada uno hacía lo que podía y no había una idea clara de país y de una mirada a largo plazo, que es lo que necesitamos. No podemos nosotros solamente trabajar pensando en qué vamos a hacer en el año, sino tenemos que plantearnos una visión de acá a 20 años, ¿no? Y eso solamente se consigue con políticas, porque la principal herramienta que tiene el Estado para atacar los problemas públicos son las políticas públicas. Es necesario tener una política. No teníamos una política. Teníamos un enunciado dentro de un Decreto Supremo 027, que eran las políticas nacionales de tercer cumplimiento, que ya fue derogado, y ahora sí desarrollamos todo un marco referencial sobre lo que es política anticorrupción. ¿Qué se planteó? 3 ejes de intervención con 3 objetivos. Fortalecer la capacidad preventiva del Estado. No estamos hablando de medidas preventivas nada más, sino tenemos que fortalecer el Estado para prevenir la corrupción. Segundo enfoque, identificar y gestionar riesgos. Ya la lógica no solamente va en relación a lo que yo creería o lo que yo consideraría como oportuno, no, se tiene que hacer análisis en cada institución de qué es lo que está fallando y plantear respuestas ante eso que está fallando. Eso es identificación y gestión de riesgos. Y por último, fortalecer la capacidad de sanción del Estado. Ustedes saben que en el mundo hay un movimiento como que se denomina populismo normativo, ¿no? O sea, es decir, ante un problema, lo que tengo que hacer es sancionar, más sanción, pena de muerte, eso no funciona. Lo que necesitamos es mejorar la capacidad del Ministerio Público para que denuncie debidamente, ¿no? Para que denuncie con fundamentos, con todas las pruebas necesarias para que el servidor que ha cometido un acto de corrupción vaya preso. Otro de los temas que es importante destacar es que no es un tema del sector público. Quien piense eso está equivocado. La corrupción está en toda la sociedad. No podemos pensar que en un país de tiburones nos va a gobernar un delfín, ¿no? Como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, está en toda la sociedad. El sector empresarial tiene una parte muy importante. De hecho, hace poco se está viniendo toda una reforma vinculada al sector empresarial. En el año 2016 aprobamos una ley 3424, responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que son sanciones para empresas que cometen actos de corrupción, porque obviamente hemos visto en el mundo que hay empresas que son fachadas de organizaciones criminales, ¿no? Otro tema que se está analizando ahorita y que va a ser materia de desarrollo en las facultades delegadas que se han solicitado es legislar el tipo penal de corrupción privada, entre privados. Sabemos que entre privados también puede suceder acuerdos que pueden representar una afectación de la ciudadanía, ¿no? Sí, sí, tarjeta roja. Sí, les voy a mostrar esto nada más. Bueno, y por otra parte el plan, solamente esto para cerrar, es un enfoque preventivo lo que les había dicho, ¿no? Prevención antes que sanción, porque cuando solamente sancionamos, ya hemos perdido como país. Hemos perdido como país. Y el enfoque de priorización señala que tampoco no es una idea de crear la pólvora, ¿no? Ya existen estudios que se han hecho en el país. El estudio de la OCDE sobre integridad pública, está las 100 medidas anticorrupción que planteó el Ministerio Público, está la comisión presidencial que presidió Eduardo Vega, emitió recomendaciones, se estudiaron, y también los compromisos de Lima en la última cumbre de las Américas, ¿no? Todo este paquete de recomendaciones se analizaron y se decantaron en 69 acciones específicas que tenían responsables, metas e indicadores. El enfoque hacia la gestión descentralizada. ¿Dónde está la corrupción? Eduardo Vega nos decía, escuchen, el plan dice 69 acciones, pero tampoco el plan es un plan temporal, es del 2018 al 2021. No podemos solucionar en 2 años lo que no hemos solucionado hace casi ya 200 años de historia. La corrupción está hasta incluso antes del inicio de la República. El que ha leído el libro de la historia de la corrupción sabe que hasta en el virreinato había actos de corrupción. Enfoque social y bueno, el enfoque participativo, ¿no? No, acuérdense ustedes antes del rescate, el presidente Belén lo señalaba, del rescate, pero después también con los corregidores, por ejemplo. ¿Por qué Túpac Amaru se levantó porque ahí había un montón de repartición de fondos que se obtenían de la opresión, ¿no?, al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, en fin.
Y el enfoque participativo que les había comentado, ¿no? Los 3 sectores. Si vamos a pensar, y si vamos a seguir pensando que tiene que venir alguien para que nos salve, nunca va a cambiar nuestra realidad, va a ser la misma. La idea de este plan y esta política es rescatar la idea de que nosotros mismos, desde la posición en la que nos encontremos, podemos hacer la diferencia, ¿ya? Porque ¿dónde se educan los niños? ¿En el colegio? No, eso es simplemente trasladar una responsabilidad que es de la familia, ¿no? De la familia, sea como esté conformada, de la familia. Entonces, eso es lo principal que nosotros estamos tratando de trasladar a todo un enfoque formal, ¿no? El cambio, la transformación mental, la transformación en la cultura política, que es un trabajo de largo plazo. La política nos habla de eso. El plan nos habla de acciones de 2018 a 2021, pero la política no es de 4 años, la política está planteada de acá a mucho tiempo más allá. Y se habla del tema educativo. El tema educativo está dentro de la política, el cambio de la malla curricular. Ya se está trabajando con el Ministerio de Educación para que en la malla curricular esté ética pública, ética orientada a la democracia, que es lo que necesitan nuestros niños, que sepan qué está mal y qué no está mal. Uno cuando camina por la calle nada más ve que los padres, incluso y sin darse cuenta, ¿no?, hacen cruzar a sus niños por lugares que no deberían ser. Ahí lo está educando de manera adecuada. Termino, gracias. Y la verdad que queremos tener un diálogo después de esto. Yo siento es que es tan grave el problema de corrupción que es poco más o menos que no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Esa es la sensación que deja todo y me parece que es peligrosísimo esa sensación. Y entonces yo creo que ese es un punto que no nos sirve, ¿no es cierto? O sea, si tenemos 600 años o 500 años desde la llegada de los españoles, ¿no? Y si nos preguntamos si en los quipus no había corrupción, entonces, ¿no? Porque probablemente la había, ¿no? Un nudito más, un nudito menos, entonces la contribución de una localidad o de otra. Fíjense, no voy a entrar por el lado de la corrupción, voy a entrar por otro lado que me parece que tiene que ver con la experiencia, en parte de todos y todas los que estamos en esta sesión, que tiene que ver con cómo se hace política pública. Y creo que un elemento clave donde una plataforma como ANC y como CONADES cumplió un rol muy importante fue justamente en el proceso de la transición democrática de abrir una discusión sobre la política pública y cómo hacer política pública. Y creo que la clave es esa idea de cómo cambian las cosas, ¿no? Hace tiempo decíamos en algún momento que el problema era encontrar la aguja en el pajar, ¿no es cierto? Qué difícil es encontrar la aguja en el pajar. Después a alguien se le ocurrió que, bueno, un buen imán y captas la aguja en el pajar. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cómo hago para esconder una aguja específica, ¿no? Y que no me la encuentre, o que sea más difícil? El mejor sitio ya no va a ser el pajar. Probablemente el mejor sitio, ¿no?, va a ser el alfiletero, ¿no? Porque en el alfiletero aparentemente todas son iguales, pero es una la que me interesa, en este caso la que tiene que ver con corrupción. Y entonces cambiamos la lógica. Entonces el desarrollo de los sistemas de información, las estadísticas, etcétera, por un lado permiten ver, pero por el otro lado también permiten esconder. Y creo que esa es la discusión sobre el tema de política pública. Y empiezo por acceso a la información, porque el primer problema que se nos presentó en la transición democrática en el marco del encargo de la mesa de concertación, que era velar por el buen uso de los recursos públicos, era que no había nada más secreto que los recursos públicos, ¿no es cierto? ¿Quién podía ver el presupuesto? Nadie. Pero no es que no hubiera un sistema para verlo, ¿no? De hecho, a partir del 95-96 empezó a trabajar en el país el Sistema Integrado de Administración Financiera. Y el año 99 se hizo el piloto del CIAF. Y en ese piloto del CIAF se intervinieron 50 instituciones del sector público. Y el año 2000, ¿no?, se había masificado el CIAF para todo el sector público, en ese momento, salvo gobiernos locales. O sea, salvo gobiernos locales, incluía entonces todos los ministerios, incluía todos los consejos transitorios de administración regional, toda la red del Estado, de lo que hoy día llamamos gobierno nacional y gobiernos regionales, estaba integrado en el sistema integrado de administración financiera. Pero ¿quién podía ver el CIAF? Solo el MEF. Solo dentro del MEF se podía ver el CIAF. Sin embargo, si
si uno quería ejecutar un gasto, pasaba por el CIAF. Si querías cobrar un cheque, el cheque tenía que ser visado por el CIAF. Y si no era visado por el CIAF, no te pagaban. Podías estar en la ventanilla del Banco de la Nación con el cheque firmado por el funcionario, pero si el asiento no había sido autorizado en el Sistema Integrado de Administración Financiera, no había cómo cobrar el cheque. Y entonces la cosa era bien simple. Si lo que quieren es que velemos por el buen uso de los recursos públicos, por lo menos dennos acceso, ¿no?, a la información del CIAF. Y ahí empezó la historia que quiero contarles. Porque quien estaba en el MEF en ese momento era Javier Abugataz, que creo que conocen el nombre, ¿no es cierto?, que ha sido presidente de la mesa, viceministro de Economía y hoy jefe de ese plan. Y el otro que estaba en el MEF en esa época era un señor de nombre Nelson Schack, bastante más joven, todos éramos más jóvenes en esta época, ¿no es cierto?, y él era el director de presupuesto público. Y entonces lo que se abrió fue el acceso a la información del Sistema Integrado de Administración Financiera. Y esa información ha sido un elemento clave para pensar la política pública. Entonces yo no voy a hablar de corrupción, yo voy a hablar de cómo pensar la política pública y cómo buscar, ¿no?, en un juego que va a ser siempre un juego donde uno empuja a favor de la transparencia y el acceso a la información, y siempre nos hemos ido encontrando con diversas formas de resistencia al otro lado. Hemos tenido épocas buenas, o sea, buenos funcionarios, he mencionado dos nombres, ¿no?, que abrieron la información, nos entregaron la información y que permitieron, en ese acuerdo concertado en el marco de la mesa, ¿no?, discutir, oye, ¿cómo hacemos, ¿no?, para que esos recursos que tenemos se puedan, ¿no?, utilizar? ¿Para qué? Para garantizar derechos. Presupuesto, derechos. Cabe una clave. Entonces, acceso a la información, vincular presupuesto con derechos, ¿no?, y buscar en torno a eso criterios de asignación de recursos que respondieran a mayores necesidades. Y ahí viene la famosa operación piloto de presupuesto participativo. Pero un punto antes de la operación piloto de presupuesto participativo fueron la instalación de mesas de concertación en todo el país con una tarea, planes de desarrollo concertado, que supone una manera de entender la lucha contra la pobreza y entender el desarrollo, ¿no es cierto? No es una sola dimensión, hay que mirar todas las dimensiones, no hay que mirar el corto plazo, hay que tener una visión de largo plazo y conectar el corto plazo con el largo plazo. Esa era la visión que estaba detrás. Y esa conexión pasaba por poner en el centro a la persona humana, mirar el enfoque de derechos entonces, ¿no es cierto?, y preguntarnos qué es lo que el Estado tiene que garantizar a las personas. Entonces, siguiente, eso nos dio acceso a la primera plataforma de información. Y entonces lo primero que quiero recordarles, porque supongo que varios los usan, pero a veces sabemos que existen y no las usamos, es cuáles son esas fuentes de información que tenemos, y quiero mencionar rápidamente las fuentes de información vinculadas al MEF. Porque creo que es algo que a veces sabemos que pueden existir y no las usamos. Fuentes vinculadas al MEF. Fácil, ¿no? Este es el portal. Yo acabo de entrar mientras estaba sentado ahí atrás. Dije, oye, me han puesto las fuentes del MEF, ¿no? Y entonces ahí están. Esas son todas las fuentes que tienen que ver con seguimiento de la ejecución presupuestal. Miren, en el seguimiento de la información presupuestal habían algunas ventanas que no teníamos, que eran bien complicadas. Por ejemplo, para las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero, no teníamos cómo ver cómo se estaban manejando las placas. Porque además habían como dos canales, ¿no? Uno eran recursos de gasto corriente, digamos, ¿no?, y otros eran recursos de proyectos de inversión. Y entonces lo que es descolmatación de ríos es gasto corriente, no estaba saliendo como inversión. Pero finalmente observamos en su momento que no había cómo ver la plata, y entonces han empezado a haber consultas. Esta es la consulta nueva, que es el uso del FONDES, el Fondo para la Inversión para intervenciones ante la ocurrencia de fenómenos de desastres naturales, que nos permite resolver cosas que antes no podíamos ver. Si alguien trabaja en desarrollo rural y quería ver qué pasó con los 1.000 millones de soles del programa de Mi Riego, no había cómo. No había cómo, porque no tenía una unidad ejecutora específica. Era un fondo que administraba directamente el MEF. Y en el FONIPREL había que encontrar por los costados, porque no había un mecanismo. Ahora sí, eso ha mejorado. Y creo que esos son elementos importantes que hay que tener en cuenta, porque nos ayudan a ir viendo dónde está la plata. No estoy diciendo que eso resuelve los problemas de corrupción, estoy diciendo que eso nos da información de dónde se van asignando los recursos
y son ventanas que se han ido abriendo conforme se ha llamado la atención de que esa información no existe. Siguiente, por favor. Entonces, hay muchas. La más interesante es la de actualización del gasto diario. Siguiente, por favor. Pero una cosa que aprendimos en el proceso es que tal como estaba organizado el presupuesto no necesariamente nos permitía asociar derechos con presupuesto. Y como era difícil esa asociación entre derechos y presupuesto, porque la lógica de hacer el presupuesto no tenía y no respondía, y todavía tiene serios problemas para responder al enfoque de derechos, nos llevó a plantear y a concertar entre Estado y sociedad civil lo que llamamos actividades prioritarias a favor de la infancia. Esa norma viene del año 2005, hubo una campaña ciudadana, ¿no? El presupuesto público de las niñas y los niños primero, y la ley de equilibrio financiero, ¿no? Del año 2006 incluyó actividades prioritarias a favor de la infancia y dispuso que se establecieran los clasificadores de gasto para una relación de 11 actividades prioritarias. Entonces, retrocede, por favor, retrocede, porque sí me parece clave eso, porque aparentemente se resolvió el asunto, pero una cosa que quedó en la ley es que ese mecanismo de seguimiento debería tener un procedimiento de formulación. Lo he puesto ahí porque eso es un ejemplo claro de cómo no se hizo. Cómo el Estado en el 2006 no generó los clasificadores de gasto para el seguimiento de las actividades prioritarias y cómo los sectores se resistieron a generar esos clasificadores para esas actividades. ¿Qué es un clasificador? El clasificador de gasto, gracias por la pregunta, Pina. Lo que ocurre aquí es lo siguiente: nosotros estamos acostumbrados a nuestro lenguaje, llamemos a nuestro lenguaje un lenguaje natural, pero el lenguaje natural puede tener variaciones en las acepciones, y entonces lo que se construyen son lenguajes controlados. Ustedes todos han pasado por las bibliotecas en la misma época que yo, y entonces las bibliotecas usan un lenguaje controlado, clasificador de gasto, ¿no? Aritmética, dentro de aritmética, ¿no? Matemáticas o matemáticas y aritmética, y adentro llegabas hasta el álgebra, y si tenías que buscar el baldor lo encontrabas en esa cadena de clasificadores. Es un conjunto de términos con un significado específico que te permiten buscar aquella información que quieres. No teníamos los sistemas de información que hoy día tenemos, que mezclamos 4 cosas y vemos que salen 57 millones de búsquedas más o menos, ¿no es cierto? Entonces, el clasificador de gasto son las palabras claves con las cuales se construyen las instrucciones operativas de la política pública. Porque la política pública no se construye sobre la base de la declaración. Hay que poner educación. No. Se construye con una cadena de gastos específico que dice qué sector, dentro del sector, qué unidad ejecutora, en qué territorio, para hacer qué cosa, ¿no? Va a asignar qué cantidad de dinero. Esa cadena de gastos finalmente es el enunciado concreto de la política. Y si yo no tengo un enunciado concreto de la política, sino tengo un discurso, exactamente, o tengo una bolsa tan grande que cualquier cosa se puede hacer. Una ministra de salud decía, ¿no?, que con los clasificadores de gasto que tenía el sector salud, si ella quería, le podía poner pelo a todos los calvos, ¿no es cierto?, y no estaba malversando fondos, porque el lenguaje era lo suficientemente gaseoso como para que poco más o menos se pudiera hacer cualquier cosa. Y entonces el clasificador de gasto es una manera de organizar el gasto, y mientras más preciso es, probablemente más complicado para el operador de la política, pero más claro para quien quiere garantizar un derecho. Si yo quiero garantizar un derecho que tiene que ver con la nutrición de las niñas, niños y adolescentes, la cadena con la cual escribo la política tiene que ser muy precisa. Por ejemplo, si quiero hacer un seguimiento al CIS. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero lo que quiero ahorita es que sepan el proceso y después miramos los detalles, ¿ya? Entonces, aquí el punto fue ese, la pelea fue por encontrar un lenguaje que fuera lo suficientemente preciso para garantizar derechos. Este lenguaje está en permanente tensión, y se los voy a comentar después, porque hecha la ley, mira, ¿cuántos abogados hay acá? Pero están mejor preparados para el tema. Ya, entonces avanzamos.
recordemos, este portal entonces está vigente porque la ley dijo que tenía que haber un portal y esa ley no se derogó. Si hubiera sido un decreto supremo ya la hubieran sacado, ¿no? Y entonces uno puede mirar cómo se planteó y hubo resistencia. Como hubo resistencias, siguiente por favor, ¿no? Como hubo resistencias, la estrategia fueron justamente los programas presupuestales. En el camino hay cosas que han sido muy importantes. Un elemento clave fue la territorialización del gasto. Para los que han visto el CIAF pueden ver que el gasto se desagrega hasta el nivel de departamento, ¿no es cierto? Bueno, al día siguiente que salió eso, planteamos que eso era insuficiente y que debía desagregarse el gasto por lo menos, ¿no? Por lo menos a nivel de distrito, porque a la hora, por lo menos algunos sabíamos que a la hora de hacer el asiento en el CIAF se registraba hasta el distrito en el cual se hacía el asiento del gasto. Y a eso se ha resistido el Ministerio de Economía y Finanzas y se sigue resistiendo hasta ahora. Yo creo que hay que agradecer a CEPLAN, porque este es el mismo portal del CIAF, con la misma estructura, solo que desagrega la información a nivel de provincia. Y entonces hoy día, por ejemplo, que estamos a puertas de un proceso electoral, podemos saber cómo el gobierno nacional y el gobierno regional asignan gastos de sus presupuestos para cada provincia del país. Y bueno, tenemos además la información dentro de la provincia, del municipio provincial y de los distritos. Lo que no sabemos es dentro de la provincia cómo se reparte esta asignación de gastos. Y eso no es un tema secundario, ¿no es cierto? Porque lo que nos dice es cómo el Estado está presente o no en concreto en el territorio. Porque el Estado está presente a través de sus acciones y sus acciones se realizan gracias al financiamiento. Y entonces sin financiamiento esa presencia no se va a dar, ¿no? Entonces, este es un paso, pero entonces también es un paso para ubicar de qué proyectos estamos hablando, de quién es la intervención, y son elementos claves para ver la política. Proyectos y gasto corriente. Siguiente, por favor. ¿Uno más? El CIAF nos permite ver un poco la estructura del gasto. Hay varias maneras de ver la estructura del gasto. Muchas veces estamos preocupados por lo que se llaman las genéricas del gasto, ¿no es cierto? Bienes, servicios, personal, etcétera, etcétera. Pero el CIAF, y va en la línea de la política, también nos permite ver una cadena de intervención que tiene que ver con el proceso que requiero para lograr determinados resultados. Entonces, si nosotros queremos que todas las niñas y niños de este país estén debidamente vacunados, existe una lógica y una cadena de intervención para ver cómo logramos que todos estén vacunados. Y la política debería expresarse en la asignación de presupuesto. O sea, la cadena presupuestal debería ser capaz de reflejar si están las vacunas, si están en cada localidad, si se ha hecho el traslado, el transporte, la cadena de frío, y todo eso podríamos y deberíamos poderlo monitorear. Y eso se llama los programas presupuestales. Los programas presupuestales justamente lo que apuntan es en esa dirección. O sea, poder reconstruir en la asignación de políticas, ¿no? Si toda la cadena está financiada. Bien interesante, porque en el primer ejercicio del programa presupuestal, por ejemplo, de salud materna neonatal, lo que encontramos es que la mitad de las regiones habían presupuestado 0 soles para parto normal. Ya no digo parto complicado, ¿no es cierto? Es como si no fueran a tener ningún parto en su región que hubieran tenido que atender. Y eso está documentado. Y eso fue en su momento observado. La expresión práctica de la política vista en la manera como se asignan recursos. También pasa al revés, ¿no? El gobierno nacional también hace de las suyas. He comentado el caso regional porque me salió, era más visible en ese momento. Siguiente, por favor. Entonces, estructura de gastos según diversos parámetros que permiten ver la política en acto, para gasto corriente y para inversión. Siguiente, por favor. Hay algunas herramientas que existen y no usamos. Una, por ejemplo, es el famoso sistema, ahora se llama InvierTP, que es el Banco de Proyectos de Inversión. ¿Cuántos de nosotros, ¿no? A veces muy preocupados de los proyectos, ¿no? Nos hemos tomado el tiempo siquiera de mirar ese proyecto? El sistema que se está introduciendo ahora, que es con este formato, que se llama la consulta avanzada, es bien potente, ¿no? Es bien potente y no tenemos que pedirle permiso a nadie. Podemos sentarnos en la computadora y podemos pedir el listado de proyectos.
Y podemos hacer cosas como la siguiente. ¿Cuántos de todos esos proyectos que se han ejecutado en mi región, ¿no?, tienen cierre de proyecto? Es decir, no solamente se ha terminado aparentemente la obra o paralizado la obra, sino que ha llegado al punto en el cual teóricamente el Estado, ¿no es cierto?, ¿no?, ha podido incorporar ese activo físico, ¿no?, realmente a la prestación de servicios. Bueno, esa es una pregunta sustantiva. Lo que encontramos en un piloto de búsqueda es que de 22.000 proyectos en la función saneamiento, ustedes tienen por acá un buscador que dice por función, ¿no? En la función saneamiento de 22.000 proyectos, no estoy hablando de una búsqueda reciente, sino más viejita, digamos, ¿no?, justo al inicio del actual periodo de gobierno, ¿no? 21.000, primero para saneamiento habían 22.000 proyectos. 21.000 proyectos habían tenido declaración de viabilidad en alguna etapa del proceso de viabilidad. De los 21.000, 16.000 habían tenido asignación de recursos del CIAP. O sea, no solamente estaban en el banco de proyectos, sino que estaban, ¿no?, en recursos asignados en el CIAP. De los 16.000, menos de 1.600 tenían cierre de proyecto. Entonces uno dice, caracho, aplaudimos la inversión pública, ¿no es cierto? Qué importante, dinamiza el crecimiento económico. Yo me pregunto, ¿cuánto dinamiza el crecimiento unos tubos enterrados que van de nada a nada? Preguntémosles a los colegas de Chiclayo, ¿no?, ¿qué ha pasado, por ejemplo, ¿no?, con los proyectos de inversión en saneamiento en Chiclayo? ¿Y cuál ha sido el efecto de la corrupción en esos casos, ¿no es cierto?, sobre el impacto del fenómeno del niño costero? Porque eran proyectos que van de nada a nada. Y claro, había una institución que cada año salía a decir, oye, el año pasado, ¿no?, la brecha ha crecido en tanto. Yo decía, ¿cómo puede ser que cada año gastamos X cantidad en inversión y al año siguiente nos dicen que la brecha no ha disminuido, sino que ha crecido? ¿Contra qué estamos comparando? ¿No es cierto? La pobreza ha crecido ahorita, pero la tendencia ha sido a disminuir, y parte de lo que ha crecido habría que evaluar por qué. Yo no digo que la pobreza no exista, pero lo que me llama la atención es esa brecha de los proyectos de inversión, ¿no? Porque yo supongo que si tengo que hacer una tubería de agua y conecto, ¿no?, deberíamos tener menos gente sin agua, y resulta que no necesariamente ocurría eso. Ese es mi punto de discusión, ¿no es cierto? Entonces existe otra brecha, otra entrada. Fíjense, este es el portal de transparencia financiera, de quiénes son los proveedores del Estado. Es bien interesante, la letra es chiquita y no la pueden ver ustedes ahorita, pero ahí encontrarán que todos estos proyectos que estamos hablando de los IRSA, por ejemplo, están ahí entre los grandes proyectos, todos cuestionados por corrupción. No es que no se sepan quién ha hecho las obras, quién sea el proveedor, ¿no es cierto? Tenemos mecanismos y podemos chequear quiénes son los proveedores, ¿no?, y por qué. Siguiente, por favor. Entonces, hay fuentes de información que podemos usar en nuestro territorio, y el portal te permite diversas entradas de búsqueda. Siguiente, por favor. La gente se pregunta, ¿cuándo le ha pasado el gobierno nacional a mi región, a mi localidad? Hay un portal para mirar esas transparencias y por qué. Y ya comenté esto de los fondos administrados por el MEF, ¿no es cierto?, que ya lo he comentado, que me parecía que es importante porque ha mejorado la transparencia en un año en el cual el año pasado no teníamos cómo mirar eso. O sea, el año pasado le preguntábamos al MEF y le preguntábamos a Contraloría, oye, ¿de cuánta plata estamos hablando que estás metiendo en el tema de la rehabilitación o de la reconstrucción? Todo el mundo silbaba. Siguiente, ahora por lo menos es público. ¿Avanzamos? Un mecanismo clásico de seguimiento de los proyectos de inversión es el que ustedes ven reflejado acá. En el CIAF encuentro el proyecto. Debajo decía ficha del proyecto, yo sacaba ahí y saltaba y tenía la ficha del proyecto en el Sistema Nacional de Inversión Público. Y acá había otra que me permitía entrar al registro, al contenido específico de la ficha. Y ese es el contenido de la ficha. Bien interesante, ¿no? Porque uno podía, ¿no?, seguir todas las etapas y acercarse al proyecto. Yo no sé quiénes han entrado recientemente a hacer esto, pero una cosa que está ocurriendo es que esta cadena se ha roto. O sea, esto y esto. Esta es es más chiquita que la ficha bibliográfica de un libro, digamos, ¿no? Y el enlace de este a este se ha perdido.
No digo que no se pueda encontrar por otro costado, ¿no es cierto? Porque se puede encontrar, pero la mayoría de los usuarios usan directamente el SIAF. No es stick y otro es invierte. ¿Ah? No es stick y otro es invierte. Cambió el sistema. Mira, la ficha es la misma. En la medida de que ya no existe La ficha es la misma y el enlace que tenías acá es el que han cortado, ¿de acuerdo? Y ya no hay esa posibilidad. Entonces tú tenías toda la ejecución de proyectos a la vista en el SIAF y ese enlace que se podía recuperar porque es cuestión simplemente de poner el nuevo enlace, ese es el que no está operando. Porque no está operando es porque no puede justamente limpiar, porque no has cambiado el sistema de... Si tú entras por el invierte, llegas al mismo sitio. A ver, Néstor, Pero en fin. ¿cómo se va para después tener una rueda de... Siguiente, por favor. No, yo me quedo. Miren, hay otras maneras de mirar el proyecto, ¿no es cierto? Uno puede mirar por Infobras, ¿no? Y por Infobras tienes incluso la ubicación georreferenciada del proyecto. Siguiente, por favor, ¿no? Esta es la búsqueda de Contraloría. Siguiente, por favor. Sí. Esta es la información de proyectos en ejecución del SEACE y es muy interesante, son bien potentes los sistemas. El tema, ¿saben cuál es? Que cada sistema hasta ahora viene usando números diferentes. O sea, es como tener varios documentos de identidad, ¿no es cierto? Y no tienes la historia, ¿no?, de un solo sujeto junto. Es como si tu historia clínica estuviera repartida, ¿no?, entre el médico de tu familia, tú que guardas otra parte, no hay cómo mirar. Siguiente, por favor. ¿Qué es parte de la siguiente, por favor? Parte de las cosas que hemos estado recomendando es que no puede ser eso. O sea, un proyecto de inversión debería tener la misma clasificación, ¿no es cierto? Lo primero lo que se resolvió fue SNIP-SIAF, pero el resto de la cadena espero que se resuelva. Entonces, un código único de identidad del proyecto a lo largo de la vida del proyecto, porque te cambian la palabrita en el nombre y te inventan un proyecto nuevo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿pasas? ¿Está lenta la reacción? Ahí sí. Quiero añadir, lo que hemos visto es la información sobre el presupuesto, pero lo que importa no es el presupuesto, sino cómo esos recursos generan esa oferta de bienes y servicios útiles para la calidad de vida de la gente. Y aquí es el otro tema. Siguiente, por favor. De cómo vamos mezclando las piezas. Incluso para hacer análisis de eficiencia del gasto, ¿no es cierto?, que es tan importante supuestamente. Pero si no podemos vincular el gasto con los servicios y con los resultados, no hay cómo hacer análisis de eficiencia. Entonces, lo primero es compartir con ustedes algunas fuentes que nos parecen importantes. Nos parece importante el sector, ¿no?, que es el sistema de información regional para la toma de decisiones, que da información, toda la información pública, tanto de sistemas administrativos como de sistemas muestrales, digamos, ¿no?, que puede ser relevante sobre la situación de sus regiones. Entonces, mi idea era, si ustedes están involucrados en procesos de incidencia en política pública para el próximo proceso electoral, por lo menos miren cuáles son los datos de base para las políticas que hay que presentar. Siguiente, por favor. ¿No? Talento. El sistema permite información por departamentos, avancemos, ¿no? Puede generar plataformas de información estadística, series de información para varios años, hay información sobre diversos temas. Siguiente, por favor. Pueden armar series históricas, gráficos. Siguiente, por favor. Entonces se puede tener un análisis de la realidad local y regional y se puede monitorear la eficacia de varios programas, ¿no? Hay fuentes de información articuladas de manera sectorial. Esta es la información que usa MIDIS, que es el sistema de red informa que utiliza MIDIS y que enlaza varias fuentes, las de MIDIS mismo, pero también las de salud, por ejemplo. Y entonces uno puede tener una... Siguiente, por favor.
Como esto se queda con ustedes, ¿no? Información sobre regiones, ¿no? Indicadores emblemáticos, siguiente por favor, ¿no? Sobre los distritos, siguiente por favor, ¿no? Uno puede encontrar acá indicadores de los sectores de educación y de salud, ¿no? Pero ya listos en el territorio, entonces ganas tiempo. Pina me preguntaba sobre el CIS, ¿no? En el caso de la información del CIS, este es un área clara donde hemos ido avanzando y retrocediendo en el acceso a la información de los sistemas de información del CIS. Por ejemplo, para determinados años hay información de las coberturas CIS vinculados a los programas presupuestales, en especial, ¿no? A un paquete de más o menos 10 o 12 intervenciones de estas que eran actividades claves en la formulación de los programas presupuestales. Después ha desaparecido. El año pasado, yo no he visto ahorita, pero lo que sí puedo decir es que a principios de este año, cuando hemos estado buscando la información del año pasado, estaba colgada solo hasta septiembre, que del último trimestre del año no teníamos información sobre prestaciones del CIS. Y un indicador, por ejemplo, que aparece ahora en los polos, no sé si han visto los polos vinculados a Así no juega el Perú, ¿no es cierto? El dato de adolescentes tempranas, víctimas de violencia, viene de una fuente CIS. Viene de la fuente CIS en términos de adolescentes que eran atendidos por el Servicio Integral de Salud. Pero el último dato que logramos ver fue el de septiembre del año pasado y tuvimos que hacer una proyección. Siguiente, por favor, ¿no? Entonces, hay sistemas de información que permitirían, ¿no? Ir viendo coberturas de los servicios, quiénes son esos asegurados, podemos discutir si hay filtraciones o no. Podemos tener información o deberíamos poder tener información del perfil epidemiológico de las personas adultas mayores. De hecho, en algún momento solicitamos esa información cuando estábamos haciendo un pequeño estudio sobre situación de envejecimiento en el país. Cuando hemos vuelto a solicitar esa información, ¿no? Se nos han, digamos, complicado el acceso a la información. Y miren, esto sería clave para poder tener políticas de largo plazo, sabiendo que estamos, siguiente por favor, estamos en un proceso de transición demográfica donde el envejecimiento crece. Siguiente por favor. Entonces, hay información que puede ser usada, ¿no? En términos de los territorios, acceso a la información. Y miren, esto sería clave para poder tener políticas de largo plazo, sabiendo que estamos, siguiente por favor, estamos en un proceso de transición demográfica donde el envejecimiento crece. Siguiente por favor. Entonces, hay información que puede ser usada, ¿no? En términos de los territorios. Esta es otra aproximación a la información que genera el INEI. Siguiente por favor. Aquí lo que está faltando, este es el caso de Loreto, qué tipo de información hay sobre actividades productivas, etcétera. Siguiente por favor. El punto clave, anda pasando, el punto clave es cómo juntamos, ¿no? La información sobre los bienes y servicios que son de responsabilidad del Estado con la situación de los espacios regionales y locales en donde actuamos, y en torno a eso cómo monitoreamos la intervención. En el PPT hay un conjunto de fuentes de información que son las que estamos usando desde la mesa como plataformas de información para el seguimiento de la política pública, que nos parece que son claves. Siguiente por favor. Siguiente, está toda la información, están las referencias 2016, pero siguiente por favor. En el acuerdo de gobernabilidad 2016-2021 se hizo una mirada bastante completa sobre lo que es el país y se articuló el acuerdo de gobernabilidad con lo que venían de los planes de desarrollo concertados y los acuerdos de gobernabilidad locales y regionales con la Agenda 2030 y hay un listado de indicadores del acuerdo de gobernabilidad para los cuales hay desagregación de información a nivel de departamento, por lo menos. Entonces, para quienes trabajan en el territorio, ¿no? Es posible no solamente tener información nacional, sino tener información ya organizada en términos de destacar la relevancia de esos indicadores y las políticas a las que están vinculados y que pueden hacerse un seguimiento. Entonces, la corrupción no es solamente, ¿no?, lo que pasa con el secuestro, digamos, de los dineros
públicos por interés.